expresar esa actividad que vamos a administrar para cualquier estudio de medicina nuclear. Entonces, milicurios. ¿Para quién? ¿Sí? También se utilizan los becquereles, pero no se utiliza porque para expresar altas actividades no sirven, dan números muy grandes, entonces lo que hacen es utilizar los milicurios. Microcurios, por ejemplo, medimos con las unidosis que utilizamos para hacer control de calidad a las cámaras en medicina nuclear. O sea, dosis mucho más, apenas para controles de calidad. Un ejemplo, una gamografía ósea del orden de los 20. Un renograma, promedio, ¿no? No sé, una paratiroides. Una terapia de yodo puede ir hasta. Una terapia de lutecio también, o hasta 200. ¿Listo? Eso va a variar, dependiendo pues lo que necesitemos y un isótopo específico. Entonces lo utilizamos para conocer las actividades en los viales o en las unidosis. Yo les decía que hay que medirla antes de administrarla siempre. ¿Listo? ¿Claro? Es un activo, es un detector gaseoso también. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que veo en la clase pasada? ¿Seguros? ¿Listo? Es lo que yo les decía. El control de mediciones al ingreso y al egreso en un servicio de medicina nuclear, siempre. Hay servicios donde, no sé, llegó, no sé, personal administrativo, ingresó a una zona que es una zona, ¿qué les dije? Controlada. Entonces hay un formato, porque debe mantenerse control y trazabilidad del ingreso a esta zona. Entonces, no sé, yo el gerente de la sede o el médico, no sé, a esa zona controlada. Normalmente son zonas a las que no deben ingresar nadie. Es que voy para donde los médicos nucleares, pues es una zona supervisada, normalmente eso está discriminado. Es que, no sé, vengo al baño, no es la idea. Vengo a no sé qué, controla estas áreas, es muy restringido. Entonces se lleva un formulario, formatos más bien, de ingreso y egreso de zonas controladas. Y en algunos centros les entregan un dosímetro de lectura directa, es decir, usted entró, salió y él ya censa la tasa de dosis a la que no estuvo expuesto. ¿Listo? No es una central nuclear, las dosis que uno tiene adentro no son pues como para esas medidas, pero la norma así lo plasma, ¿listo? Entonces hay que hacerlo. Entonces ¿qué queremos saber? Si probablemente estuvimos expuestos a material o alguna contaminación que puede ser interna o externa. Si uno incorpora, por ejemplo, o no sé, se expone, no sé, en los pies, como les decía, que a veces hay. ¿Sí? A veces hay salpicaduras, por ejemplo, de chichi en el piso, puede pasar. Un paciente que está hospitalizado, una sonda, un cistoflujo que está abierto y goteó y se contamina. Eso pasa, puede pasar. Por eso es que hay detectores o cámaras de ionización en las zonas comunes. Y si hay alguna actividad, él le demuestra una alarma visual y auditiva de que ahí hay una contaminación. Y pues ya uno toma las medidas pertinentes. ¿Listo? Se hace para medir zonas de medicina nuclear al finalizar la jornada. Yo tengo que medir toda la zona, la sala de espera, la camilla, el teclado, porque todo es susceptible de ser contaminado. Entonces hay que hacerlo. ¿Es mamón? Sí, pero se hace. Listo. Pues vamos a ver, protección y monitoreo en medicina nuclear. Entonces hablábamos de los detectores. Entonces tenemos el de cuerpo, que es el que normalmente nosotros utilizamos. Ustedes también lo utilizan cuando van a sus rotaciones. Y cuando vayan a la de medicina nuclear, supongo yo que les van a dar el anillo. Hay que tener el anillo para dosimetría en extremidades. ¿Por qué? Porque manipulamos el material radioactivo. ¿Listo? Entonces con la mano dominante normalmente, ¿dónde está? Sensando. ¿Listo? Protectores de jeringas. Entonces yo les decía, yo no cojo la jeringa para inyectar a un paciente, pues porque me voy a exponer a radiación, y hablamos de que hay una ley. ¿Qué es la ley de qué? 18.305 Ley del inverso al cuadrado de la distancia. Es mucha normatividad. Tiene la normatividad. Entonces la ley del inverso al cuadrado de la distancia básicamente nos dice que pues en la medida en la que menos yo manipulo el material, duplico la distancia, pues a menor cantidad o menos me voy a exponer. Fin, es así de sencillo. Yo les decía, a la medida en la que yo, digamos que duplico la distancia, la tasa de dosis decae en función cuadrática. Entonces,
Es importante, ¿listo? O sea, cogerla así, me estoy exponiendo una dosis que es absurdo hacerlo. Entonces el protector, ahí adentro va la jeringa, y pues yo tengo que inyectar, ver que retorne la sangre y administrar la dosis con toda seguridad. Es una cosa de práctica, ¿listo? Con un buen protector, ¿listo? Cuando llega el INVIMA a los centros, lo primero que hace es verificar que este vidrio no esté, no sé, roto, vencido, es un vidriecito plomado. Y se van a encontrar en muchas partes, está roto, se cayó y se rompió, es un plomo, es pesado, entonces se daña muy fácil. Guantes para los que van a estar en radiofarmacia y chaleco, sobre todo para la marcación de tecneciados, como les dije yo, para betas negativos o para yodo no se brinda con plomo, a menos pues que sea el espesor suficiente para atenuar el 100% de la dosis. ¿Listo? Estos son los protectores, ahí es donde yo pongo la jeringa. ¿Listo? Entonces la dosimetría es importante para que ustedes en sus citas de salud ocupacional periódica que se hace cada 6 meses en medicina nuclear les entregan un reporte de su dosimetría. Y a veces esos valores están muy elevados. Y la mayoría de las veces es porque hacemos una mala práctica. ¿Listo? Entonces, pilas, a veces esas dosis a las que nos exponemos de forma continua y por tiempos prolongados pueden derivar en problemas de salud serios. Y no es que no me den, no sé, las herramientas o es que es la práctica, no es la práctica, a veces es que uno no la hace bien. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a ver, equipo. Entonces, esto es una gama cámara de las que se utilizan en medicina nuclear. ¿Listo? Entonces, suave. Entonces las gamma cámaras monodetector, tienen un solo detector, esto es muy antiguo, esto ya no se utiliza. De un solo detector, esta sí todavía hay en operación, conozco una que otra. Gamma cámaras más o menos de hace 20 años, gamma cámaras marca Siemens o General Electric, hay en este ejemplo, y gamma cámaras de última tecnología, que incorporan entonces los dos detectores de la gamma cámara, como yo les decía, ellos tienen unas dimensiones específicas y por lo tanto yo puedo adquirir, por ejemplo, los espejos, una zona específica, no es una imagen pues, de todo el cuerpo ni nada. ¿Listo? Y aparte incluyen en este gantry un tubo de rayos X, o sea, un TAC. Son equipos híbridos, entonces combinan dos técnicas de adquisición de imagen en un solo equipo. Ya después vamos a ver las imágenes que se adquieren. Entonces tenemos equipos con SPEC-CT con una Siemens SIM 20 o una Symbian que es más viejita, una T2. ¿Listo? ¿Explica los últimos? No, yo me refiero a la marca, son SPEC-CT, es decir, es un equipo que obtiene una imagen, como ya vimos, SPEC, que es una imagen metabólica, una tomografía de previsión de fotón único más un TAC. ¿Listo? Entonces es una imagen metabólica y una imagen anatómica, como la que vimos creo que el primer día. ¿Sí? Entonces, esas imágenes se adquieren en equipos de SPEC-CT como estos. Estos no incorporan el tubo de rayos X, es decir, solo es la cámara y nada más. ¿Listo? Pues ahí tienen, ese es el ejemplo, creo que una Discovery 600 de General Electric con SPEC-CT. Ya hay muchos equipos de esos instalados en Colombia. Acá en Bogotá incluso ya hay unos. ¿Listo? Se van a encontrar probablemente en sus rotaciones, son equipos muy modernos, equipos que incorporan sensores de colisión. Pues automáticamente cuando el paciente ingresa, ellos solitos tienen unos sensores para evitar que vaya a colisionar el paciente. Si lo toca por alguna razón el equipo, se bloquea. Son medidas de seguridad para evitar, pues, accidentes suceden, pero pues son medidas de seguridad y pues, digamos que más tecnología, digamos que el servicio de la seguridad del paciente, ¿listo? Que a veces se sobrepasa y digamos, yo digo, yo voy a bajar el cuerpo montado y me voy a ir a tomar tinto, porque sé que el equipo, ¿sí? Ya me acostumbro a ese tipo de prácticas y no es lo ideal, ¿listo, muchachos? Lo van a ir viendo en la marcha. Llámese resonancia magnética porque son estudios muy prolongados. Entonces yo digo, ese rastreo va a durar 16 minutos. Pues yo me como una empanada. ¿Listo? Mientras que en los estudios de rayos X está ahí todo el tiempo, es muy dinámico. Hay acá estudios que se programan, se parametrizan y la adquisición toma un buen tiempo. Una resonancia a veces puede tomar mucho tiempo porque uno está parametrizando cada secuencia, pero en estos a veces no. Y eso hace que uno a veces vulnere barreras de seguridad y se lo tome muy folclóricamente y pasan los accidentes. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar en materia de la instrumentación en el equipo de la gamma cámara. ¿Listo? Entonces,
Lo primero es hablar de el colimador. ¿Listo? Entonces, Colimadores en medicina nuclear. Colimar hace referencia a limitar el ángulo con el que se recibe la radiación desde la fuente para obtener un haz sensible paralelo. Está delante del cristal y tiene agujeros llamados septos. Absorbe radiación dispersa. Tiene 3 clasificaciones. La primera es energía filtrada, sensibilidad, resolución y orificios. listo. Entonces, estos son los colimadores de una gama cámara ICAM, referencia a ICAM. Entonces, ¿qué es lo que yo espero que logremos ver acá? El espesor que tiene uno frente a los demás. Entonces, yo sé que el ángulo en el que está tomada la fotografía no me permite ver que esto apenas es una, mientras que este es Más grueso. más grueso. Estos son colimadores de baja y de media. Entonces, ¿qué hacen los colimadores? Ustedes en rayos, ya vieron radiología convencional. Se coliman para evitar irradiar zonas que no desean, pues para delimitar la zona a explorar. Básicamente eso hace. Pues acá lo que nos va a permitir el colimador es discriminar diferentes fotones por el ángulo. Entonces, va a tener unos orificios o septos y van a estar distribuidos de una forma específica. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, mi colimador y todos los septos están de esta forma, pues solo aquellos fotones que ingresen en una dirección paralela van a pasar a ser parte del siguiente proceso. ¿Listo? Pero si yo recibo un fotón que viene en esta dirección, ¿qué va a pasar acá? Se va a atenuar, no va a poder atravesar el colimador. Y esa es la idea. ¿Listo? Entonces, nos va a permitir atenuar dependiendo del ángulo, la energía. Pero por eso les digo que es importante saber ese tema de las energías y de los periodos en cada isótopo, porque si yo estoy trabajando con yodo y estoy utilizando un colimador que es de baja energía pero de alta resolución, que está programado más o menos para recibir fotones de hasta 200 kiloelectronvoltios, y yo uso yodo, ¿me va a servir? ¿Sí o no? ¿Cuál es la energía del yodo? Ya la vimos acá. Ya la vimos. 364 kiloelectronvoltios. Entonces, ese fotón en la dirección que pase va a atravesar el plomo de ese colimador. Entonces, no es el colimador para hacer esas imágenes. ¿Listo? Entonces, es importante tener esas nociones claras de los periodos de semidesintegración, de la energía de cada isótopo radioactivo para saber qué colimador usar. Profe, qué pena. Son 364, 74. 364 kiloelectronvoltios son las emisiones gamma del yodo. Pero el yodo dijimos que era beta, ¿cierto? Beta negativo. ¿Eso qué significa? Que es un isótopo radioactivo que nos sirve para hacer una cosa que se llama teragnóstica. ¿Eso qué significa? Que emite una radiación de partículas beta negativa que me sirve para hacer terapia. Pero también emite otro porcentaje y en otra energía gamas. ¿Eso qué significa? Que me sirve para hacer una imagen. Para los dos propósitos. ¿Listo? Entonces, ya van a ir viendo que algunos no tienen una energía, sino que tienen tres. Y va a variar, dependiendo de lo que nosotros necesitemos usar. ¿Listo? Entonces nosotros en esencia nos aprovechamos de la energía del átomo, de sus isótopos, para diferentes cosas. ¿Listo? Entonces, la clasificación 3. La energía filtrada, la sensibilidad y la resolución, y los orificios o los septos. Las 3 clasificaciones de los colimadores en medicina nuclear. Cuando nos hablan de la energía filtrada, nos hablan de que hay unos de baja, media y alta. Entonces, alta por encima de 300 kiloelectronvoltios. Uno que esté por encima de los 300, ¿cuál? Un ejemplo. ¿El yo? ¿Sí? Listo. De media, de 200 a 300. ¿El flúor? No, ¿Señor? ¿El tecnecio de cuánto es? El flúor 140. El tecnecio es de 140. Eso significa que sería de baja, porque es menor de 200. Vamos a ver que hay otros isótopos que van a cumplir esos criterios. Por ejemplo, se utiliza a veces talio, galio, El cesio. Hay muchos. Es demasiado. Es No, demasiado. el cesio no. El cesio es mucho más radioactivado si sale.
y no lo utilizamos para fines médicos, ¿listo? Entonces, importante, la energía filtrada, alta, mayor de 300, media entre 200 y 300 y baja por debajo de 200. Eso significa que hacemos tecnecio con baja. Baja energía, alta resolución. Cuando utilizamos altas energías, la resolución disminuye. Eso es inversamente proporcional. Entonces, cuando nos hablan de la clasificación de la sensibilidad y la resolución, nos hablan de que hay unos que tienen alta sensibilidad, pero tienen baja resolución. Ejemplo, los de media y alta energía. ¿Por qué? Porque van a aceptar fotones muy energéticos, pero la resolución de esa imagen va a ser muy regular. Ya vamos a ver ejemplos en casos clínicos cuando estemos en el tema. Y tenemos unos que son de sensibilidad y resolución media, que son los más usados, o de alta energía, mentira, baja energía, todo propósito. También existen esos colimadores. ¿Listo? Y por los orificios, entonces yo les decía, hay unos paralelos que son los más comunes en medicina nuclear. Entonces esos fotones que ingresan en una dirección paralela a estos septos va a pasar a ser parte del siguiente proceso en la formación de esa imagen. Si ingresa con otra dirección, se va a atenuar. Pero hay unos divergentes, convergentes y un pinhole que lo utilizamos para hacer estructuras. Por ejemplo, quistes tiroglosas en glándula tiroides son muy focales y nos permiten obtener imagen de mucha resolución, porque solo se filtran los fotones a través como de un embudo. ¿Listo? Entonces nos da imágenes de mucha más resolución. ¿Listo? Entonces, energía filtrada, sensibilidad de resolución y orificios. ¿Claro? Entonces, pasamos el colimador y nos encontramos con el cristal de centelleo. Entonces tenemos aquí el paciente que está emitiendo fotones, millones y millones de fotones en todas las direcciones que ustedes se puedan imaginar. Atravesaron el colimador solo aquellos que van en un sentido paralelo a la distribución de esos septos. Y nos encontramos acá con el cristal. Cristal de centelleo. Está fabricado de yoduro sódico activado con talio. Está inmediatamente después del colimador y mide entre 15 a 20 milímetros. Su función principal es convertir los rayos gamma en fotones de luz visible. Este está envuelto lateralmente por una capa fina de plomo que evita exponerlo a la luz ambiental y a la humedad. ¿Qué es importante que se lleven de esta definición? La función del cristal de centelleo es transformar esos fotones gamma que inciden en un fotón de luz visible. Eso es lo que yo deseo que pretenda. Entonces el colimador recibe los fotones que cumplen con unas características específicas de dirección y energía y pasan al cristal de centelleo. Esos fotones que alcanzaron a llegar, fotones gamma, se van a transformar en fotones de luz visible. Hasta ahí vamos en la formación de la imagen, ¿listo? Entonces cristal de centelleo transformar los gamas en luz, ¿listo? Mira. Entonces, de los colimadores, ¿se cambian cada vez que sea, digamos, un tipo de reactivo diferente? Entonces, lo que hacen en la operación de un servicio de medicina nuclear es que, no sé, de 7 a 8 de la mañana programan los rastreos de yodo o de lutecio, o lo que sea que necesiten hacer, con un colimador de media, porque usted no puede estar quite y ponga, cambie, porque eso toma tiempo, pues es demorado. Entonces usted acomoda a sus pacientes en la mañana de los colimadores de media, por ejemplo, los rastreos de yodo, para los que usan de media para hacer yodo. Y una vez que terminó con eso, pone los de baja y arranca la operación de todo el día, ¿sí? Pero para cada vez que usted tenga que cambiar, no sé, el paciente de las 7 era el yodo y a las 8 ya hay de tecnecio, pero el de las 7 llegó tarde, pero el otro llegó temprano, entonces cambie y vuelve y cambie, y no hay nada que hacer. Usted no puede decir, tengo un yodo y tengo el colimador de baja, lo voy a hacer así. No va a quedar la imagen, no le va a servir. ¿Listo? Toca cambiarlo si el colimador no sirve para adquirir ese estudio. ¿Listo? Entonces, esa función, pilas. ¿Listo? ¿Listo? ¿Me ayudas con la lectura? Tubo fotomultiplicador. Es aquel que transforma los fotones de luz visible en una corriente eléctrica. Es un tubo de vacío que incluye una sucesión de electrodos llamados dinodos, que van a chocar de uno al siguiente, aproximadamente 12 veces. De este modo se multiplica el fotoelectrón hasta 1.000.000 de veces. Entonces, un fotón gamma pasa el colimador, pasa el cristal de centelleo y se convierte en un fotón de luz visible.
Después de que pasó el cristal de centelleo, pasa al tubo fotomultiplicador, donde se va a transformar ese fotón de luz visible en una corriente eléctrica. Uno solo ingresó, pero se va a chocar con unos dínodos. ¿Eso qué significa? Dínodos. Entonces tenemos una cosa como así. Entonces él choca acá, pero acá ya van dos. Luego acá ya van, acá ya más, y se convierte en una corriente eléctrica. ¿Listo? Lo amplifica hasta un millón de veces. ¿Listo? Exactamente. Entonces, paso de ser un gamma a un fotón de luz visible a una corriente eléctrica. ¿Listo? ¿Claro? Listo. Entonces tenemos el circuito de posicionamiento. Entonces, ¿me colaboras? Circuito de posicionamiento. Recoge las señales de los TFM y permite calcular las coordenadas de posición de cada fotón en un eje cartesiano XY. De este modo, el equipo da una señal electrónica XYZ que refleja la intensidad, coordenadas Z y localización, coordenadas X y Y del evento detectado. Entonces, colimador, cristal, tubo fotomultiplicador y llegamos al circuito de posicionamiento. Entonces ustedes van aquí a ver una organización de unas matrices. ¿Listo? Esta es más o menos la forma en la que está diseñado un detector de una gamma cámara. Entonces ustedes ya resulta que pasaron esos tres componentes que dijimos y llegan al circuito de posicionamiento. Entonces el equipo a través de un software ubica esos fotones en una matriz. Ustedes van a utilizar la matriz más conveniente para X estudio. ¿Listo? A mayor tamaño de la matriz, pues mayor tiempo va a tomar en saturarla cierto número de fotones. ¿Listo? Ustedes dirán, yo la quiero hacer la imagen de 1000 kilocuentas o la voy a dejar de 5 minutos, lo que primero se cumple. ¿Listo? Ustedes parametrizan eso. Entonces tiene tantos fotones, los ubican en un eje cartesiano XY. Y ese Z lo que va a hacer es transformar todas estas incidencias en, digamos que en un proceso matemático que les va a asignar unos valores que va a pasar a ser ya una imagen en una escala de grises. Esto, por decirlo, es una matriz que les va a permitir, ustedes dirán, se ve muy pixelado, pero cuando ven una imagen médica de forma muy focal, esto es lo que ustedes están viendo. Entonces es la representación matemática en un eje cartesiano de millones de interacciones de fotoelectrones que van a formar una imagen. ¿Listo? Entonces, colimador, cristal de centelleo, tubo fotomultiplicador, circuito de posicionamiento. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el equipo electrónico. Dale. Analizador de pulsos. Es aquel que establece un filtro o ventana de detección que permita el acceso únicamente a fotones de suficiente valor energético. La ventana de detección es aquella que limita a un segmento predeterminado de energía los valores que los fotones deben tener para poder pasar a ser parte de la imagen, discriminando los de menor energía por radiación atenuada cósmica. Entonces, nosotros tenemos un eje cartesiano nuevamente. Entonces estamos hablando de conteos y estamos hablando de kiloelectronvoltios. Entonces el equipo va a tener parametrizada una ventana con unas tolerancias. Entonces si yo estoy trabajando con tecnesio, el fotopico es de 140 kiloelectronvoltios. Entonces ahí va a estar centrado y va a dar una tolerancia, no sé, del 10%. Entonces todos aquellos fotones que cumplan este criterio energético de interacción van a pasar a ser parte de esa imagen. Aquellos que no, no. Cuando nos hablan de menor energía por radiación atenuada Compton, nos hablan de por allá fenómenos que son efecto fotoeléctrico y efecto Compton, ¿los recuerdan? Que es, digamos, que el principio de la interacción de la radiación con la materia. Entonces que interactúa, se atenúa y desaparece. En algunos libera, por ejemplo, expulsa un electrón del orbital de un átomo, cede su energía y cambia de dirección. ¿Listo? Entonces eso pasa acá. El colimador nos está permitiendo filtrar, como si fuera un colador, qué nos sirve y qué no nos sirve para formar esta imagen. Solo aquellos que cumplan con el criterio energético van a pasar a ser parte de este proceso. Entonces, ¿cuántos elementos llevamos hasta el momento? 5. Cristal de centelleo, Tubo fotomultiplicador. Círculo de posicionamiento y ya el equipo electrónico, lo que nos va a permitir ya obtener la imagen final. ¿Listo? ¿Listo? ¿Claro? ¿Cómo se forma una imagen en medicina nuclear? ¿Más o menos? Es fácil. Entonces, revisarlo y volverlo a revisar. ¿Listo? Pues ya pasamos por las gamma cámaras.
que utilizamos en medicina nuclear convencional. Ahora vamos a ver los equipos de PET. Entonces, son tecnologías que son mucho más escasas. Yo creo que, ya creo que hicimos el comentario acá, no habrá 20 equipos de PET en Colombia. Estamos un poco atrasados todavía. Tenemos equipos de última tecnología, pero pocos, ¿listo? Normalmente ubicados en hospitales pues, de alto nivel de complejidad y para unos estudios que son muy específicos, ¿listo? Son estudios en su mayoría de alto costo y pues bueno, entonces tenemos el PET es un equipo híbrido. ¿Eso qué significa? Que incorpora un TAC y tiene acá atrás un detector que es el detector de la imagen metabólica, pero ya no estamos hablando de gamas, ¿listo? No estamos hablando de imágenes monofotónicas, sino que estamos hablando de positrones, ¿listo? Entonces eso es tomografía por emisión de positrones, ¿listo? Ya no estamos hablando de fotón único, sino de positrones, o sea, no es radiación fotónica, sino radiación de partículas, beta positiva o positrones. Pilas con esa diferencia. Entonces aquí ya no hablamos de tecnecio, ¿ya? Tecnecio es gamma, eso es de allá de medicina nuclear, esto es positrones, señor. Flúor. Correcto, un emisor de positrones. En el video que vimos lo del ciclotrón, Sí. positrones, pilas. Es equipo híbrido, un TAC y un detector de PET. Entonces equipos como los que no sé. Hay una nueva clínica en Bogotá que se llama el CETIC. ¿La han escuchado? Lo que incorpora un Biograph de Siemens, que son equipos digitales de última generación. ¿Listo? El primer PET que hubo en Colombia era de esta generación, instalado en la Fundación Santa Fe. Ya se desmanteló, ese equipo ya no existe. Como en 2007 se instaló el primer PET en Colombia. Y pueden ser abiertos o cerrados, es decir, es un solo gantry como el de un resonador. ¿Conocen un resonador? Un tipo de resonancia magnética. Es como el túnel, cerrado. O hay unos que son abiertos, es decir, el TAC está acá, el PET está acá y tienen un hueco en la mitad. ¿Listo? Los van a encontrar también, se ven, sobre todo los equipos de Philips. Y tenemos equipos también de General Electric. Equipo también digital de última generación. Este es el que ha instalado en el Centro Hospitalario Serena del Mar, en la Fundación Santa Fe, y está ahorita instalando en el segundo PET que tiene funcionamiento divino, esto no le tengo entendido. ¿Listo? Entonces, la formación aquí es más sencilla. Ustedes tienen un emisor de positrones, ¿cierto? Entonces le inyectaron al paciente flúor, vamos a decir que es un emisor de positrones, ¿cierto? Flúor 18. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está el átomo de flúor. Él está emitiendo fotones, millones de fotones, no, partículas B. Está emitiendo millones y millones de partículas que están interactuando con los átomos que están presentes en los orbitales de nuestro organismo, de lo que nos compone. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un positrón interactúa con un electrón, van a generar un fenómeno de aniquilación, es decir, ellos dos interactúan y se aniquilan, y en ese proceso de aniquilación van a generar dos fotones que van a formar un ángulo de 180 grados, ¿listo? Ese es el prerequisito especial para que ambos, al generarse esas dos, digamos que aniquilaciones, interactúen simultáneamente con dos detectores opuestos de ese equipo para pasar a ser parte de la imagen. Siempre interactúan positrón-electrón, se aniquilan y en esa aniquilación producen la emisión de dos fotones, cada uno con una energía de ¿cuánto? 511 kiloelectronvoltios. Siempre. ¿Listo? Siempre. Ese es el criterio para que ese flúor, al interactuar con los electrones que hay en nuestro organismo, se aniquilen, generen un par de fotones en sentidos opuestos con 511 kiloelectronvoltios para pasar a ser parte de la imagen de un PET. ¿Listo? ¿Claro? ¿No? Positrón-electrón interactuaron, se aniquilaron. Ese fenómeno produce dos fotones en sentido opuesto, 180 grados de formato. ¿Qué energía llevan? 511 kiloelectronvoltios. Interactúan de forma simultánea en dos detectores de este anillo. Acá hay muchos, unos interactuarán así, otros así, ¿sí? Pero nunca se pegan. ¿Sí? Siempre como en línea recta. Tiene que ser un ángulo, Sí, sí. porque se aniquilan 180 grados. Nunca Interactuar se de pegan. forma simultánea en ese anillo de detectores. De lo contrario,
no pasan a ser parte, porque ustedes están formando una imagen volumétrica. ¿Listo? Está formada a partir de la interacción simultánea en dos puntos de ese anillo de detectores. 511 kiloelectronvoltios. ¿Listo? ¿Claro? Listo. Vale. Entonces ahí está la imagen. La habíamos visto, ¿cierto? Entonces ahí está la imagen anatómica, metabólica y la fusión. Ustedes dirán, pero ¿qué? Eso no es mucho lo que ayude. Pero sí. ¿Por qué? Porque yo les decía, la imagen metabólica carece de una característica y la resolución espacial. Entonces, si yo le digo acá, no sé, esta captación que ustedes ven por acá, usted puede decir, esto es ventrículo izquierdo, a la fija, estos son ganglios pulmonares, pueden decir. Pero cuando tienen una imagen de una lesión en el tubo digestivo, ustedes dicen, pero usted tiene la imagen del TAC crudo, en axial, coronal, sagital, con el corte que ustedes quieran. Cuando tienen, por ejemplo, imágenes, no sé, reconstrucciones multiplanares con un algoritmo de 0.625 milímetros, son imágenes muy finas. O sea, la resolución espacial en el TAC es altísima. Y ustedes le fusionan esto. La probabilidad de que el médico pueda decir la lesión está en tal punto muy preciso. Es decir, le puede decir es un ganglio. Está en tal cadena, tiene tal índice de captación o de sub, que más adelante vamos a ver cómo es eso. Y pueden orientar al clínico, es decir, al médico tratante, sobre la probable benignidad o malignidad de una lesión. Es inflamatoria, residual de una quimioterapia, una radioterapia, o eso es metástasis, listo, le ponen un nombre. Enfermedad metabólica secundaria. Esta fusión es clave en la imagen de PET, ¿listo? Entonces primero hacemos un TAC, hacemos el PET y obtenemos una fusión. Eso ya lo reconstruimos en el equipo, ¿listo? ¿Claro? Una imagen anatómica, una imagen metabólica y una fusión, ¿listo? Porque ese es un video, miremos a ver qué es, ya no me acuerdo. ¿Claro hasta ahí? ¿Fácil? ¿Hoy está más fácil? Para los Recuerda que toca bajar y que des a YouTube. beta positivo, sea positivo. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Google, explorar YouTube. Explorar YouTube. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Muy enredado? No tiene audio. Ay, me dijeron que es un poco más larga, pero... Está en inglés. Pues ahí estamos administrando la unidosis de ese emisor positrónico en el paciente. ¿Listo? Va a estar en circulación sistémica mientras su cinética nos permite ubicarlo en el órgano o en la estructura de interés. Esperar un tiempo a que se biodistribuya, vaya a ciertos lugares muy específicos para cada trazador. Por ejemplo, tumor será uno, radio será otro, y allá está. Encontraron algo que está por fuera de esa biodistribución normal. Entonces, dependiendo del aporte sanguíneo, se va a incorporar más o menos ese material radioactivo en un tejido determinado. ¿Listo? En ese caso es flúor de desoxiglucosa, que es flúor 18-FDG. Pues cuando él llega ahí, está liberando todos esos positrones que interactúan, se aniquilan y emiten dos fotones en sentidos opuestos que van a interactuar para formar. ¿Estás claro? Sí, no ayuda. No, claro, esas herramientas visuales pues claro, o sea, yo creo que en cualquier imagen médica, pero en esta especialmente es un gallo porque es un estudio largo. Pues yo estoy haciendo la adquisición de este PET, por ejemplo, por camas. El detector tiene 20 centímetros o tiene 15, pero si en la última se movió, eso es un solo, todo es un solo.
Entonces, un paciente que está en la habitación con mejora, que está alterado, a veces tenemos pacientes con déficit cognitivo. Eso es un problema. Por eso es que muchos de estos estudios de claustrofobia se hacen bajo sedación anestesia. Pasa. Entonces, la sedación en los niños en trasnocho, y si no anestesia, eso se hace mucho. Entonces, ustedes están, por ejemplo, a veces en la sala de PET, que es común que uno llega y encuentra en su sala la máquina de anestesia, el respirador, mucho todo y uno está con su paciente, listo, entonces está el residente, el anestesiólogo, la enfermera, el jefe, todo el mundo, el carro de paro por si las moscas. Pues ahí no hay margen de error, ¿sí? Todo un equipo que se desplaza y toda una logística para adquirir un estudio. Pero claro, pues porque es un paciente que tiene unas condiciones especiales. Entonces, la inyección, la preparación, el tiempo, la adquisición del estudio, debe estar todo bien planeado, ¿listo? Entonces, para que resumir, ¿listo? Modalidades diagnósticas en medicina nuclear. Entonces tenemos rayos X o por radiación gamma, en este caso. Entonces tenemos imagen que es funcional o metabólica e imagen anatómica. Entonces en rayos X ustedes tienen, no sé, tienen ahí especiales, tienen las que ustedes se imaginen, todas las que ya han visto probablemente, todas esas técnicas. Y en TAC, la convencional y la helicoidal, que hoy en día, incluso se siguen haciendo todavía ambas, yo creo. Y en la imagen metabólica, la imagen planar, que ya la vimos, y por tomografía, el SPECT de fotón único y el de positrones. ¿Listo? Y las que no usan radiación, la eco y la resonancia magnética. Eso es como para... ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Señor? No, pero hasta ahora breve, ¿no? ¿Te puedes devolver un segundo? Bueno, se me has explicado lo del PET, sí. Pero ahora, digamos que ya vi el espectro, me perdí. Cuando, o sea, aquí están incluidas porque ambas hacen parte de una técnica tomográfica. Ambas son una tomografía, Perdón, ¿son dos equipos o son uno solo? Perdón. son diferentes. La más El SPECT es una gamma cámara, Ah, ok. pero el PET es un equipo que se utiliza, pero su detector capta positrones. Es otro equipo, el que yo le mostré de última, es que le mostré que tenía la fundación Santa Fe. Y el otro es el de los detectores. ¿Sí? Entonces, esta es una imagen, tomografía por emisión de fotón único, o sea, gamma. Si estoy haciendo yo, pues una tomografía por emisión de fotón único también porque es beta. ¿Listo? Pero si estoy hablando aquí de PET, ya estoy hablando de positrones, estoy hablando de otra cosa. Pero ambas son una tomografía. ¿Qué les decía? Yo quiero una tomografía. Hace referencia a la técnica con la que yo adquiero una imagen, que son varias imágenes estáticas que forman una volumetría. ¿Listo? Medicina nuclear convencional, PET. Eso hace parte de la especialidad de medicina nuclear, pero son técnicas diferentes. ¿Listo? Pero las dos generan digamos, la misma imagen, por eso la nuclear. No, porque la de PET es una imagen que, por ejemplo, les permite evaluar detalladamente, no sé, el consumo de glucosa a nivel celular. Y ustedes hacen cortes multiplanares. En la imagen de medicina nuclear están viendo la biodistribución de un isótopo radioactivo que se comporta de una forma diferente. Pero en la técnica en la que se adquiere la imagen, en el equipo, se reconstruyen de la misma forma, de una forma iterativa, se llama eso. ¿Listo? El resultado en términos de, no sé, de la forma en la que ustedes acomodan la imagen, por decirlo de alguna forma, es la misma, pero ustedes están viendo cosas muy diferentes. Medicina nuclear, PET. ¿Listo? Entonces ahí está, la medicina nuclear convencional cuando hablamos, por ejemplo, de tecnesio, de generador, pero cuando hablamos de PET ya hablamos de un ciclotrón, emisores de positrones, todo eso que ya vimos. ¿Listo? Y Theragnostic, les acabo de decir que es Theragnostic. Entonces, cuando utilizamos una sustancia que nos permite obtener imágenes o dar terapia, ¿listo? Dependiendo el isótopo con el que lo marquemos, pero manteniendo en esencia el mismo péptido o el mismo fármaco. Cambia ese el isótopo, o en el caso del yodo, con el mismo se pueden hacer ambas, diagnóstico o terapia. Diagnóstico. ¿Listo?
Eso es algo de lo que se habla nuevo en medicina nuclear, pero realmente no lo es. Yo se dio desde el 50, yo les decía, con el cancerológico. Entonces ahí hay una tabla que nos permite ver algunos de los isótopos radioactivos que se trabajan en medicina nuclear. ¿Listo? Entonces, tecnecio. ¿Listo? El uso es para diagnóstico. Periodo de semidesintegración, 6 horas. Su fotopico, 140 kiloelectronvoltios. ¿Y emite? Yodo. Diagnóstico. Periodo de semidesintegración, 8 días. Ya no hablamos de horas, sino de días. ¿Listo? Fotopico de gamma, 364 kiloelectronvoltios. Y emite las dos. Por eso es que eso sirve para hacer diagnóstico. De profe, y que digamos ahí en el John, el paciente, él tiene que estar ahí los 8 días o ¿Ya? el paciente tiene que estar ahí los 8 días en el John o Ahí donde. o sea, digamos en la sala de No, hospitalizado. O sea, hay una cosa que vamos a ver más adelante del grupo que tiene terapias metabólicas, nos lo voy a contar. Y es que dependiendo digamos que la dosis que le demos de yodo al paciente, que va a depender de su clínica, es decir, el paciente tiene un cáncer de tiroides o tiene hipertiroidismo, diferente de que tenga el mismo cáncer de tiroides pero con metástasis cerebral. Cambia. Es más agresivo con, no sé, con anticuerpos o con una tiroglobulina mucho más elevada, muy alterado, un paciente que está muy inestable su enfermedad. Entonces la dosis es mayor, pero cuando la dosis es mayor, pues requiere de unos cuidados especiales. Así de rapidez, si yo le doy más de 30 milicuros, lo tengo que aislar. Por lo menos hasta que cumpla una tasa de dosis que yo voy a medir, el detector Geiger-Müller, y digo, ese paciente tiene menos de 70 microsieverts, ahora se puede ir ya. Mientras no, debe estar en el hospital, en una habitación que tiene unas condiciones especiales, digamos que para evitar que se contaminen las superficies, que está blindada. Profe, y esa está, digamos, el traslado del paciente del paciente. Perdóname, yo no te escuché. Señora. Digamos, dice que los pacientes tienen que estar hospitalizados, ¿sí? Pero, digamos, ahí dentro de medicina nuclear hospitalizan, digamos, los pacientes, digamos, los 8 días, o No. van directamente a un sitio de hospitalización normal y el traslado del paciente tiene que ver cómo es. Pues eso depende ya más de la infraestructura del hospital. Ejemplo, es que no tengo un servicio así en la mente, que dentro de su propio servicio de medicina nuclear tenga habitaciones dispuestas para el aislamiento. Es que es claro, hoy me decía un médico, el paciente para irse, ya le íbamos a dar de alta esta mañana, pues lo medicó como a las 6:30 de la mañana y me decía, tiene que venir el familiar, porque por protocolo un paciente que le dan de alta, debe venir alguien a recogerlo. sí, claro. Y yo le había dicho, ¿usted se puede ir? Usted no necesita un acompañante. Él me decía, claro, porque él está hospitalizado. Y yo me pongo a pensar, ¿el paciente está hospitalizado o está aislado? Que son cosas diferentes. ¿Realmente él se está quedando? Porque nosotros queremos garantizar que no sea un riesgo para la gente en la calle porque está emitiendo radiación. Yo creo que él está aislado, él no está hospitalizado. ¿Listo? Pues no sé, el hospitalizado le están tomando frecuentemente en rondas signos vitales, en evoluciones médicas, medicamentos, infusiones y bla, 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 bla. El de yodo no. El man está en la habitación viendo televisión o jugando con el celular mientras pasa el tiempo, tomando agua y orinando para que todo el yodo que no se incorporó se elimine en la orina. Entonces yo digo, bueno, si tiene que venir a recogerlo la esposa o el esposo, bueno, así es. Entonces, hay unos cuidados especiales dependiendo de la dosis. Pero que el periodo de semidesintegración del yodo sea 8 días no significa que el yodo esté en ese paciente 300 milicurios 8 días. Porque hay una cosa que es periodo de semidesintegración también, o vida media biológica o fisiológica. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo sé que el mecanismo de eliminación del yodo es renal y le pongo a ese paciente a chorro líquido o vía oral, va a orinar mucho y en la orina se va a ir ese yodo. El 90% de lo que no se incorporó se va. Entonces, estamos hablando del periodo de semidesintegración física de ese isótopo radioactivo, pero cuando está dentro de un organismo, cambia la cosa. No significa que esté 8 días hospitalizado. No. Ahora, si yo tengo el paciente en el servicio por un hipertiroidismo y le doy 15 milicurios de yodo, yo le doy la pastilla, le doy unas recomendaciones que lo hace un médico, o un médico nuclear que hace la conciliación medicamentosa, recomendaciones, no sé, le dicen usted por tanto tiempo no puede quedar en embarazo, ojo, porque le dimos una dosis que tiene altísima probabilidad de que genere efectos teratogénicos en un bebé. Entonces hay unos cuidados
especiales y los da el médico. ¿Listo? Pero no se dejen engañar, esto no significa que por 8 días el paciente ahí en el hospital. Eso sería una cosa consecutiva. ¿Listo? Y vuelvo y les digo, el paciente está ahí. Ay, Y bueno, y ahí está el resto de isótopos: radio, lutecio, flúor y galio que utilizamos en medicina nuclear. Ustedes van a encontrar, sobre todo en los textos o cuando vean estudios, así. No así. ¿Listo? Entonces el isótopo de ese elemento químico. Es importante el uso, para qué lo voy a utilizar. Esto es importantísimo. Esto también, para que puedan parametrizar y saber cómo adquirir un estudio. No tengo presente ese grado. Fotopico, saber qué tan radioactivo es y el tipo de emisión. ¿Listo? Eso va a ir en el parcial. Eso es de quiz. Eso se lo deben saber. ¿No? ¿Sí? ¿No? Profe, ese de radio que dice 11.43. De 11 a 43 días, ¿no? Este dato, un dato que expresan en megaelectronvoltios y yo no he entendido por qué. No lo sé, realmente no lo sé. Pero el radio dice 11.43 días. Periodo de semidesintegración del radio 223. ¿Sí? Sí. ¿Pero cuál es la pregunta, perdón? ¿El flúor es en meses? De 11. Minutos. 11.43 días. No son 11 días exactos. Como cuando hablamos. Un ejemplo. El periodo de semidesintegración del flúor no es de 2 horas, es de 109 minutos. Preciso. Ese es su comportamiento. En el caso del radio es de 11.43 días. No son 11 ni son 12. 11.43 días, señor. ¿Y el 43 cómo se calcula? Y 8 noches. En un altímetro se hace una curva de caimiento y una gráfica que le permite saber a usted con decimales cuál es el periodo de semidesintegración. Por ejemplo, el del yodo, ustedes van a encontrar algunas veces en los libros que es de 8.02 días, no 8 días. Pero a veces en algunas literaturas lo sí, más o menos. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué 99M? Porque él está con tendencia a la estabilidad, o sea, es metaestable. Porque ustedes van a encontrar, por ejemplo, esto en los libros. Así. Tecnesio 99 es otro isótopo del tecnesio. Y su periodo de semidesintegración, no me lo sé, es de millones de años. Como el uranio. Pero nosotros utilizamos, es un tecnesio en estado. No es tecnesio 99 solito. Es otro. Ustedes buscan en internet gammagrafía, o sea, con tecnesio 99 les aparece información. Pero si usted busca muy específicamente el periodo de semidesintegración del tecnesio 99, no le va a aparecer 6 horas. Porque es otro isótopo del tecnesio. No este que estamos utilizando en medicina nuclear. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? Ahí dice el uso que digamos es diagnóstico y terapéutico, ¿sí es así? Sí. Tiene los dos. Por ejemplo, yo emite betas. Eso me permite combatir el cáncer, ¿cierto? Pero también emite gamas. Entonces me permite hacer una imagen diagnóstica. Diagnóstico y terapia. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Cuando yo utilizo lutecio, que es este que está acá. Entonces, es lutecio 177 el isótopo. Y le pongo DOTA. Me sirve para hacer terapia para pacientes con cáncer de tumores neuroendocrinos. Pero si yo tengo ese mismo DOTA, pero le pongo galio 68, ¿para qué me va a servir? Es el mismo DOTA. Esto me sirve para hacer una imagen en PET. Esto me sirve para hacer una terapia. ¿Listo? Pero sigue siendo el mismo DOTA. Se utiliza para diagnóstico también. Depende del isótopo con el que yo lo tenga. Si yo tengo un lutecio 177 DOTA y voy y lo apuesto en el PET, ¿qué voy a ver? Nada. Pero si le pongo para una terapia galio 68, ¿qué le voy a hacer? Nada. ¿Cuál es la vida media del galio? En 4 o 5 horas en el paciente ya no hay nada. Se decayó. El galio se decae así. Pero ¿cuál es la vida media del lutecio? 6.7 días. Entonces cuando someten a un paciente a una terapia de estas, casi que cada 5 semanas, 6 semanas, viene a terapia de lutecio. 6 terapias sucesivas. Cada 5 o 6 semanas, terapia. A ver cómo está reaccionando, cómo está la cromogramina. Administración. Señora, ¿Cuántas veces se le puede administrar al paciente?
tenía entendido que las secuencias de terapia con lutecio, paradota y PSMA son de 6 sesiones, pero encontré un paciente que me dijo, ya me hicieron las 6 terapias de lutecio, pero el PSMA sigue. Es decir, tiene progresión del PSMA, o sea, está en una recaída bioquímica. Quiere decir que es un cáncer que se resiste a la castración química porque les hacen castración química, radioterapia, quimioterapia, les ponen radio 223, les ponen lutecio y el PSMA no va. Le hacen orquidectomía y prostatectomía, no va. Es una enfermedad muy resistente. Entonces le hicieron las 6 y me dijo, y otra vez me programaron. Su aseguradora le autorizó eso, porque la dosis de lutecio vale como 35 millones de pesos, la sesión vale como 60. Entonces, la aseguradora le cubre 6, pero el médico nuclear sugiere una nueva ronda de terapia con lutecio. Y eso no es solo la terapia, porque cada 2 terapias lo someten a un PET, y el PET vale como otros 20. Claro, porque tú cómo sabes que está haciendo respuesta a la terapia, con un PET. Entonces, el lutecio va a ir a la lesión que incorpora dota. Entonces yo le hago el PET. ¿Hay respuesta o no hay respuesta? Está en recaída. Pero es que un paciente que está en quimioterapia, a veces entre el tratamiento le hacen quimio, tiene progresión de la enfermedad, más lesiones, más metabólicas. Eso significa que la quimio no le está sirviendo, cámbienla. Entonces así es como toman esas decisiones con los controles de PET, que son las imágenes metabólicas. Pero es que cuando un paciente tiene un cáncer, voy a poner un ejemplo, un cuello uterino, y le hacen una resonancia y disminución del volumen de la lesión, uno dice, eso es un buen elemento, pero pues yo puedo tener una lesión muy grande, pero que es metabólicamente poco agresiva, pero puedo tener una lesión así de grande, muy severa. ¿Listo? ¿Cómo sé si esa lesión está activa o no está activa? Pues una resonancia no me lo va a decir, un TAC no me lo va a decir. Yo tengo que hacer una imagen metabólica para ver desde el punto de vista celular cómo se está comportando la enfermedad. Pero es que la respuesta al fin del tratamiento es el PET. Si tiene los marcadores tumorales bajos, si se siente bien el paciente claramente, porque estas son terapias paliativas. Algunos médicos dicen, no es tan paliativa porque demuestra que hay sobrevida libre de enfermedad a los 5 años, por ejemplo. Entonces, sí es paliativa, pero mejora mucho la calidad de vida del paciente. Entonces, sí le repiten a veces la sesión de la terapia con lutecio. ¿Listo, muchachos? Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Gracias. Ya. Es que mi compañera me dijo que ya habían hecho grupos para unas respuestas, ya habían grupos para hablar de este tema. Hay un tercio, todavía hay un tercio. No, ya lo había contado. ¿No? Sí, había un tercio. Sí. 3. Entonces hay unas